en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de escudo antiguo, rocín flaco y galgo corredor. Noches, duelos y quebrantos los sábados, algún palomino los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, gran madrugador y amigo de la caza. Como vivía de rentas, es decir, sin trabajar, tenía mucho tiempo libre y lo empleaba en leer libros de caballerías, con tanta afición que olvidó la caza y la administración de su casa. E incluso llegó a vender muchas de sus tierras para comprar todos los libros que pudo. Su obsesión llegó al punto de hacerle perder el juicio a don Alonso, en su afán por comprender el sentido de semejantes lecturas que, por cierto, le gustaba compartir con el cura de su aldea, un hombre culto con quien discutía sobre cuál había sido el mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Leía tanto y dormía tan poco que se le secó el cerebro y se volvió loco. Cuando perdió la razón por completo, discurrió el mayor disparate que jamás se le había ocurrido a nadie: convertirse en caballero andante e irse por todo el mundo para hacer frente a los más difíciles peligros y así lograr fama eterna. Para llevar a cabo su plan necesitaba, en primer lugar, unas armas, de manera que limpió y reparó las que habían sido de sus bisabuelos. Fue luego a ver a su caballo, que, aunque estaba muy flaco, le parecía que ni el Babieca del Cid se podía comparar con él, y, después de mucho pensarlo, decidió llamarlo Rocinante, nombre sonoro y significativo de lo que había sido antes, cuando fue Rocín, porque ahora era el primero de todos los rocines del mundo. Cuando puso nombre a su caballo, quiso ponérselo a sí mismo. En ello estuvo cavilando 8 días, hasta que decidió llamarse Don Quijote. Pero recordó que Amadís había añadido a su nombre el de su tierra, y se le conocía por Amadís de Gaula. Como buen caballero, él hizo lo mismo y se llamó Don Quijote de la Mancha. Le faltaba buscar una dama de quien enamorarse, porque un caballero andante sin amores es como un árbol sin hojas y sin fruto. No tardó en encontrarla. Aldonza Lorenzo, una moza, labradora de muy buen ver, de la que había estado enamorado, aunque ella jamás se había enterado, a la que su imaginación transformó en princesa y gran señora, merecedora de un nombre como Dulcinea, Dulcinea del Toboso, pues había nacido en este pueblo. Acabados estos preparativos, no quiso esperar más tiempo para echarse a los caminos. Así, sin decir nada a nadie, una calurosa mañana del mes de julio cogió su escudo y sus armas, subió sobre Rocinante y salió al campo, muy contento de hacer realidad sus deseos. Sin embargo, enseguida cayó en la cuenta de que había olvidado un último detalle. Según la ley de la caballería, debía ser armado caballero para poder utilizar las armas en combate. Estos pensamientos le hicieron dudar un poco, pero pudo más su locura que otra razón y decidió que al primero que encontrase le pediría que le armase caballero, tal como había leído en sus libros. Caminó todo el día y no sucedió nada, por lo que él se desilusionaba, pues deseaba demostrar su valor y la fuerza de su brazo. Al anochecer, su Rocín y él se encontraban cansados y muertos de hambre. Iba mirando a todas partes, buscando algún castillo o alguna cabaña de pastores donde alojarse, cuando descubrió una venta o posada, a la que se dirigió rápidamente. Estaban en la puerta 2 mujeres mozas, de esas que llaman de la mala vida, que iban a Sevilla. Como don Quijote se imaginaba que todo lo que veía era igual que los libros de caballerías, la venta le pareció un castillo, y las mujeres 2 hermosas doncellas. Las mozas, al ver venir a un hombre armado de esa forma, se asustaron y salieron corriendo. Don Quijote intentó tranquilizarlas con estas palabras: No huyan vuestras mercedes, pues la ley de caballería me impide hacer mal, y menos aún a tan hermosas doncellas. Cuando las mozas oyeron que las llamaba doncellas, no pudieron contener la risa. En esto apareció el ventero, quien ayudó a don Quijote a bajar del caballo y le ofreció algo para cenar, un bacalao mal cocido y un pan negro como el alma del demonio, que don Quijote comió con prisa, preocupado por la idea de ser armado caballero cuanto antes. Ansioso, se encerró con el ventero en la cuadra, se puso de rodillas y le dijo: No me levantaré jamás del suelo, noble señor, hasta que me concedáis el don que quiero pediros, que me arméis caballero.
Esta noche en la capilla de vuestro castillo me quedaré despierto velando las armas, y mañana se cumplirá lo que tanto deseo, para poder ir, como se debe, por las 4 partes del mundo y socorrer a los necesitados. El ventero enseguida se dio cuenta de que estaba loco, y para divertirse le siguió la broma. Le dijo que en su castillo no había capilla donde velar las armas, pero que podía hacerlo en el patio, y que ya por la mañana se celebrarían las debidas ceremonias. Así que Don Quijote salió a un patio grande que había en la venta, y se quitó la armadura, la dejó en el abrevadero, y muy serio empezó a pasearse alrededor. Uno de los arrieros que allá había quiso dar agua a sus animales, por lo que tuvo que quitar las armas de Don Quijote, que Don Quijote había colocado en el pilón. Este, al verlo allí, le advirtió: ¿Pero qué haces, canalla? No toques las armas del más valeroso caballero andante si no quieres perder la vida por tu atrevimiento. El arriero no hizo caso de estas razones y las tiró tan lejos como pudo, pensando que eran trastos viejos. Entonces Don Quijote levantó la lanza y le dio un golpe tan grande en la cabeza que lo derribó al suelo y lo dejó malherido. Luego recogió sus armas y volvió a pasearse como antes. Los demás arrieros, cuando vieron lo sucedido, comenzaron a tirarle piedras a Don Quijote, quien, escondido tras su escudo, amenazaba con castigar tal ofensa, hasta que el ventero logró detenerlos, diciéndoles que se trataba de un loco. Finalmente, el ventero se acercó a él y le propuso armarlo caballero allí mismo, en mitad del campo. Sacó el libro donde anotaba los gastos de sus clientes y, acompañado por un muchacho y las 2 conocidas doncellas, comenzó la disparatada ceremonia. Mandó ponerse de rodillas a Don Quijote, fingió que leía una oración, levantó la mano, le dio un buen golpe en el cuello y después otro con su misma espada, siempre hablando entre dientes, como si rezara. Al terminar, Don Quijote preparó a Rocinante, le agradeció al ventero la merced que le había hecho, con tan extrañas razones que no es posible acertar a referirlas. Respondió el posadero con más breves palabras, las justas para preguntarle si traía dinero. ¿Dinero? Nunca había leído Don Quijote en las historias de caballeros andantes que ninguno lo necesitara. Pero el que creía amo del castillo hubo de explicarle que se engañaba. Si nada decían los libros de caballerías era porque parecía una cosa clara y evidente llevar algunas monedas y cosas limpias, además de una caja con ungüentos para curar las heridas recibidas en combate. Sea como fuere, prisa tenía el buen hombre de ver marchar a semejante huésped, de manera que lo dejó ir sin reclamarle el importe de la posada. Don Quijote prometió seguir los consejos del que creía amo del castillo y, contento de verse armado caballero, salió de allí al amanecer.